ellos, mi Padre, han podido en ti, mi Señor, acercarse a tus atrios. Llénales, oh Dios, conforme a tu misericordia. Suple en ellos, oh mi Dios, todo lo que ellos anhelan recibir de ti, sea en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, aún, Señor, en lo físico, mi Señor amado, en tu bendición. Deles, oh Dios, todo cuanto su pueblo requiera, y que tu palabra pueda llenar, Señor, mi Dios, Padre, en sus vidas, todo cuanto ellos, Señor amado, mi Dios, pudieran llegar a necesitar. Mi Padre, ponemos pues estas enseñanzas en tus manos. Guarda nuestras criaturas para que ellos también puedan recibir de tus más ricas y poderosas bendiciones. Te lo imploro pues, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, vamos a meditar en la Escritura. Versículo número 8 tenemos, ¿verdad? El amor, dice ahí, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, entendiendo, mi querido hermano, de acuerdo a las enseñanzas de vistas ya, que Pablo está siendo muy enfático en diríamos, en la preeminencia del amor, más allá del énfasis en los dones. Pablo ahora en el capítulo 13, verso 8 en adelante, querrá dejar de manera así asentada esta realidad dentro de la iglesia. Y digo realidad porque a veces en la iglesia se vive de fantasías, en el sentido de que se le da dándole más énfasis a manifestaciones espirituales, se descuida lo más importante de la iglesia, que es el ser reconocido por otros por el amor que Dios debe de manifestar en nuestras propias vidas. Allá afuera, mi amado hermano, de nada le servirá a usted hablar en lenguas. De nada le servirán las profecías. Allá afuera lo único que reconocerán en usted es si usted demuestra el amor de Dios para con ellos. Pues mis santos hermanos, dando pues justamente hincapié a este aspecto, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, menciona en el verso número 8, el amor nunca deja de ser, es decir, tiene una permanencia, una constancia, no se extingue. El amor, mi amado hermano, ha sido, diríamos así, una virtud en Dios, sí, innata obviamente en Él, pero también ha existido y habrá de existir por la eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es eterno, pero Dios también es amor. Desde la existencia en sí misma o de nuestra creación, ya el amor estaba en su accionar y lo estará por la eternidad, porque Dios es la manifestación de ese amor. Pero el texto no solamente quiere dar énfasis a la importancia del amor, sino que de alguna manera también nos hace ver para muchos de pronto que tratan de asociar su vida espiritual a, en este caso, manifestaciones de dones espirituales, les tengo una mala noticia. Todos los dones en sí como tal dejarán de ser. He buscado un término para poder darle, diríamos, un poquito más de, diríamos, claridad al texto. Sí, los dones se descontinuarán, es el término, creo, más apropiado que podríamos hacer. Cuando algo se descontinúa, diríamos, sí, que ha perdido su valor, su eficacia. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos obtuvieron hace algunos años atrás su primer celular? ¿Ah? Yo quisiera, mi querido hermano, de alguna manera que usted comparara el primer celular que usted pudo llegar a obtener. Y hablo o tomo como referencia este aparatito, porque es algo que sobre todo también la juventud
sí, por lo menos lo ha podido, sí, en este caso, tener al alcance de su mano, si ha habido esa oportunidad. Usted conocía antiguamente los celulares, que eran unos aparatos, pero extremadamente grandes. Muchos inclusive les dieron el nombre de raspahielo, le decían. ¿Sí? ¿Se da cuenta, no? Eran unos bultos, ¿no? Pero la gente, por la novedad, me acuerdo tanto que lo usaban en la pretina de la correa o del pantalón y brotaba una cosa terrible, ¿no? ¿Sí? Pero eso era en todo caso, diríamos así, lo moderno en su debido tiempo. En su debido tiempo. En la actualidad, la tecnología ha dejado obsoleto algo, sí, que en su debido momento tuvo su acogida y su uso también. Mi amado hermano, los dones dejarán de existir. Diría cualquiera en la actualidad: hermano, es que si yo no canto en lenguas o si yo no oro en lenguas, es como que no he orado. ¿Sí me está entendiendo? Sí, muchos podrían decir: hermano, es que si no se manifiesta en mí, si el corrientazo del Espíritu, es como que no fui al culto hoy día. Mi querido hermano, toda manifestación de los dones van a dejar de existir. Para muchos, vuelvo y repito, es como que les voy a tirar abajo el altar, ¿sí?, de su comunión con Dios, porque asocian de manera directa manifestación de don con comunión con Dios. Pues la comunión siempre va a permanecer, pero sus dones o los dones que el Espíritu ha provisto, estos ya no existirán. Tienen, por así decirlo, fecha de caducidad. ¿Cuándo caducarán todos los dones? Cuando aparezca lo perfecto, en el advenimiento de Cristo para ver a su iglesia. Ahí todo don dejará de ser. No, ¿y por qué? Porque ya no serán necesarios para su uso. Quiero dar por favor un ejemplo y quisiera que me acompañara, sí, a uno de los evangelios para poder contrastar, sí, lo que en esta noche estamos enseñando. Venga conmigo por favor, sí, al evangelio según San Marcos, en el capítulo número 2. Hoy nos vamos a apoyar un poco con, sí, para aquellos que si les gusta ver al monitor, sí, a la pantalla, bien puede acompañar también con la lectura, sí, en la escritura también, sí, en su Biblia. Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Marcos, evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Avancemos por favor, sí, a los versículos 19 y 20. Veamos por favor un mero ejemplo con respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? Acerca de que habrán cosas que caducarán. ¿Ya lo encontró? Verso 18 voy a leer, hasta el verso 20. Y los discípulos de Juan, ¿sí? Marcos capítulo 2, ¿sí? Verso 18, estamos bien, ¿no? Y los discípulos, ¿sí?, de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los, dice aquí, de los quienes? De los fariseos, dice aquí, ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, estamos hablando obviamente de un ejercicio que en la actualidad la iglesia cristiana lo ejerce, lo practica, hablando acerca de lo que es el ayuno. Amén. Ahora bien, a Jesús se le hace esta pregunta en función de los que su entorno, hablando de si los hombres religiosos de su entonces, si vieron en los discípulos del Señor que ellos no tomaban en este caso la práctica de hacerlo, o por lo menos lo habían dejado de hacer. Ahora, entendamos, mi amado hermano, que cuando el fariseo ayunaba, por ejemplo, tenía una vestimenta especial cuando estaba ayunando. Es decir,
que cuando ellos ponían en su corazón realizar este tipo de ejercicios o de, diríamos, prácticas, bueno, en términos actuales, cristianas, sí, en el asunto de ellos, estas prácticas religiosas, sí, judías, mi querido hermano, ellos automáticamente demudaban su rostro, es decir, en su rostro, sí, ellos, sí, de manera voluntaria, la pintaban con un polvo blanco y su vestimenta era oscura o se podía entender, de silicio, negra, sí. Toda vez que cuando un hombre en la calle los veía con esta vestimenta y con los polvos y con la cara llena de polvo blanco, por eso es que después el Señor les dice que ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Mi amado hermano, toda persona que veía a un hombre, ¿sí?, con este tipo de aspecto decía, ese hombre está ayunando, sin necesidad de que él le diga que está en ayuno. Obviamente esa práctica, diríamos así, que se estandarizó, ¿sí?, dentro de los habitantes judíos. Mi querido hermano, y como ellos nunca pudieron ver, sobre todo en el tiempo del ministerio de Jesús, a los discípulos de Jesús tomando parte de esta práctica, ellos se sintieron resentidos y dijeron, estos no demuestran espiritualidad. ¿Cómo asociaban ellos la espiritualidad? Con el ayuno, ¿sí? ¿Cómo lo hace la iglesia actual? ¿Cómo demuestra la espiritualidad por lo general en muchas iglesias? Manifestando dones. Si no habla en lengua, no es espiritual. Si no profetiza, no es espiritual. ¿Sí me explico? Si no está, es decir, ejerciendo, no se le está viendo algún don, no es espiritual. Y ese mal tenía la iglesia de los corintios. Ahora bien, a Jesús se lo confronta y se le pregunta acerca de este ejercicio espiritual. Jesús, ¿qué les dice? Jesús, verso 19, les responde y les dice, ¿acaso pueden, qué interesante, acaso pueden los que están de bodas o los que están de fiesta, entendiendo que una boda, ¿cuánto tiempo duraba? Usted ya lo sabe, como costumbre oriental, ¿cuánto tiempo duraba una celebración de bodas? Su fiesta dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la cantidad. Y a veces en pocas horas se gasta miles, dependiendo del tipo de celebración. ¿Cuánto se gasta en una quinceañera, por ejemplo? Hacer esta fiesta. ¿Cuánto se gastaría en una boda queriéndola hacer pomposa? ¿Cuánto se gastaría? Alquilando local, mandando a hacer el buffet, ¿sí?, contratando obviamente meseros para que lleven la bebida, hablando de la bebida cristiana, pues no hablo de licor, cuidado. Es decir, la cola, ¿sí?, la comida para que atiendan en la limpieza, ¿sí? ¿Cuánto costaría alquilar la mantelería, la silla? O sea, se va bastante dinero, muy aparte del vestido, muy aparte de los zapatos y obviamente de todo lo que implica hacer esto. ¿Cuánto usted gastaría en una fiesta pomposa? ¿Cuánto? ¿Unos $10,000 sería? Menos, más. Promedio, ya. Imagínese que la fiesta, ¿y cuántas horas dura la fiesta? ¿Cuánto puede llegar a durar una fiesta quinceañera bien sonada? ¿Cuántas horas? 4 o 5 horas. Le regalo 10 horas. Las fiestas judías matrimoniales duraban 7, usted lo sabe, 7 días. 7 días. Y 7 días que había que dar de comer a todos los invitados. Y dar de beber a todos los invitados. ¿Sí? Mi querido hermano, Jesús les hace ver este contraste entre el ayuno, lo que era la privación de alimento, obviamente, y lo opuesto, a comer pero de manera abundante y sobre todo gratis. Verso número 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que, dice aquí, mientras está con ellos, ¿quiénes? El esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Obviamente, cuando el esposo les fue quitado, ¿cuándo fue quitado el esposo? ¿Cuándo nos lo fue quitado? En la ascensión. Ahí el Señor aclara, dice, van a ayunar. Pero yo pregunto, ¿qué estamos esperando nosotros? Como promesa de Dios. La redención en función del rapto
de la iglesia, cuando el esposo venga, pregunto, ¿para qué servirá hablar en lenguas? ¿Para qué servirá el ayuno? Si ya usted va a caminar, usando un término en inglés, face to face, cara a cara con Cristo. ¿Para qué servirá hablar en lengua? Jesús, ¿para qué me hablas en lengua? Si bien te puedo oír en tu palabra, en tu idioma, y puedo hablarte a su vez de manera directa, ¿para qué servirá la profecía? Si tienes al profeta de los profetas en medio de ti. ¿De qué servirá, mi querido hermano, hacer o manifestar los grandes dones? La sanidad, ¿para qué? Si Cristo lo puede hacer de manera directa. ¿Me entiende? Jesús les aclara a ellos y les dice, si entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden, fue como una demanda, no pueden, no deben ayunar. Ahora, si traspaso este mero ejemplo, lo he tomado como un mero ejemplo, yendo por favor a Corintios, porque ese es el texto inicial que estamos tomando para estudiar. Versículo número, versículo número 8, primeramente nos anuncia que los dones van a acabar, van a dejar de ser, se van a descontinuar. Dice, el amor inicialmente empieza, nunca deja de ser, es decir, eso va a quedar. Pero, ¿qué es lo que va a acabar? Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. No da todo el gran listado de los dones, pero por lo menos toma los más importantes que tenían en concepto ¿quiénes? La iglesia de los corintios. Los corintios, mi amado hermano, tenían muchos dones en acción, pero 3 eran los más reconocidos. Y lo primero que anuncia son las profecías. Porque había mucha gente usada por Dios. Sí, pero de la misma manera, estos que eran usados por Dios con estos dones estaban siendo partidarios, ¿sí? O se estaban uniendo a manera de un partido para excluir a los que manifestaban, diríamos entre comillas, dones no tan eminentes o no tan visibles. ¿Sí? Más adelante también menciona la Biblia que otro don al cual Pablo toma como referencia es el don de lenguas. Y de hecho, el capítulo 14 de Corintios se va a enfocar en este don. ¿Sí? En Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo número 14, usted verá el prefacio, que lo analizaremos obviamente más adelante, acerca del don, de manera exclusiva, del don de lenguas. Pero también se menciona el don de ciencia. ¿Se acuerda que ya analizamos qué manifestaba cada uno de los dones? Y dice aquí que todo esto se va a acabar, se va a terminar. Dice la escritura en el verso número 9, porque en parte, ¿sí? Verso 9 estamos, Corintios 13, verso 9, porque en parte conocemos y en parte también, ¿qué cosa? Profetizamos. Cuando habla de conocer está haciendo una asociación del don de ciencia. Sí, porque la ciencia nos da ¿qué cosa en Dios? Conocimiento. En parte conocemos. Mire, por medio de una revelación o de una interpretación de la palabra, usted llena su conocimiento de Dios. Pero pregunto, ¿usted podría decir en su totalidad, de manera absoluta, que usted conoce a Dios? Él me conoce a mí de cabo a rabo. Él sí, mi amado hermano, conoce cada fibra, cada átomo de mi cuerpo. Él lo conoce. La Biblia no en vano manifiesta que antes que el pensamiento, antes de que la palabra esté en mi boca, Él ya lo sabe. Él sabe inclusive la intención, dice la Biblia, de mi corazón, antes de yo abrir mi boca. Él sabe si lo que se está diciendo es con malicia o es realmente con un corazón, diríamos así, lleno de piedad, lleno de amor. Él sabe en mi corazón si mi palabra es para enamorar o mi palabra es simplemente para aconsejar o para engañar o para decir la verdad. Él lo sabe, mi amado hermano. Mucha gente se escuda diciendo, no, si yo no, cuando le reclama de pronto a la esposa o el esposo, y uno se escuda diciendo, no, si yo no lo dije con esa intención. Y la persona que lo vio su gesto, vio todos los ademanes que hizo, y dice, no, mentira, eso iba con otra intención. Pero claro, como no está dentro del corazón, pone en tela de duda la situación. Y dice, no, Dios sabe con qué intención. Claro, ahí sí, Dios sabe con qué intención lo dije.
Mi amado hermano, Dios nos conoce en su totalidad. Y obviamente los dones manifiestan ciertos destellos de lo que se puede saber de Dios. Pero ojo, destellos, solo eso. Tenía diríamos un ejemplo, ¿sí? Como para poder de pronto reforzar el asunto. Cuando amanece, y sobre todo en estos tiempos de, bueno, en parte de verano, parte invierno que estamos, ¿sí? Cuando amanece actualmente en nuestras mañanas, ¿sí? Hay algo que, ¿sí? En este caso, capta nuestra atención cada día. ¿Sí? La forma en la que el sol desde manera muy temprana sale con un esplendor único. Pregunto, cuando es de noche, ¿usted prende las luces? Cuando es de día, usted se obliga, por la magnitud del resplandor, ¿se obliga a qué cosa hacer con los focos? Yo pregunto, ¿de qué servirá un foco encendido en la parte exterior de una casa cuando el sol está en todo su apogeo? Pregunto, ¿de qué sirve un foco? ¿De qué servirá un don si la presencia de Dios con su resplandor se manifiesta? ¿De qué sirviera un don? Más bien el don se opaca ante la magnitud de la gloria de la presencia de Dios manifestada en ese momento. ¿No le parece? Sí, los dones son luces que en la actualidad, ojo, en la actualidad nos ayudan, nos alumbran, pero en parte, no en todo, en parte. Habla en lenguas, perfecto. Es un destello simplemente, un mero resplandor de lo que vendrá. Dice la Biblia en el versículo número 9, por eso es que Pablo, sí, iluminado por el Espíritu Santo, lo hace ver de esa manera. Dice, porque en parte conocemos. ¿Qué más sucede en parte? En parte profetizamos, es decir, en parte proclamamos algo de las verdades que Dios quiere dar a conocer. Más, verso número 10, y es interesante porque me voy a concentrar en una palabrita en griego. Más cuando venga, dice ahí, lo perfecto. Ahora, este texto, visto de una manera apologética, no sé si habrán escuchado este término, sobre todo para los que están estudiando, para aquellos que estudian en una entidad educativa lo que es la teología, lo que es el estudio de Dios, se utiliza, y de hecho hay una materia que se llama apologética. ¿Qué es en sí mismo este término? ¿Qué significa? Significa la defensa del evangelio. Defender el evangelio. Sí, mi querido hermano, cuando se analiza el versículo número 10 de manera apologética para defender el evangelio, se tira abajo el fundamento de aquellos, y hay algunos escritores y estudiosos bíblicos reconocidos. Sí, me privo los nombres, obviamente, pero hay muchos intelectuales cristianos en la actualidad que tienen un sinnúmero de libros que dicen que los dones, por ejemplo, ya en la actualidad no existen. En la actualidad, que existieron o que tuvieron su apogeo en su debido momento, sobre todo en la era o en la época de los apóstoles o de la iglesia primitiva, pero que ya eso cesó. Mi amado hermano, este pasaje bíblico y sobre todo este texto tira abajo ese fundamento o ese razonamiento aún de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia primeramente me va a dar a conocer que los dones están en acción, este texto, y segundo me dice que va a caducar, pero cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto todavía no ha venido. ¿Sí me entiende? Cuando uno quiere defender la fe, este texto, sobre todo en el aspecto de manifestación de dones, en la actualidad, este texto nos da el aval al 100% de que están en plena acción. Ahora, quiero dar a conocer un indicio adicional. ¿Cuál es ese? El texto del verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto. Ahora, ¿qué entiende usted? Hay muchas versiones bíblicas que han cambiado el término perfecto y han puesto cuando venga lo completo, haciendo alusión de que lo completo podría entenderse como que va a venir mayor, diríamos así, sapiencia de dones, mayor cantidad de dones, o que los dones que tenemos son todavía
poca cosa y que necesitamos sí, ser perfeccionados mayormente en los dones. Mi amado hermano, el término perfecto viene de una terminología griega, como usted sabe que me gusta escudriñar en esta parte, sí, conocida como telos. Telos, sí, de tela, pero con OS al final, ¿no? Sí, el término telos, sí. Este término telos implica en griego el término, sí, perfecto. Telos. Ahora, este término telos, mi amado hermano, significa algo distante, algo muy distante, o algo que se puede sí, entender como que está al final de algo, para obviamente llegar a una meta, o para que se cumpla una meta, está al final. Vuelvo y repito, significa sí, distante, significa algo muy distante, o algo que está al final. Eso significa el término telos. ¿Sí? Dicho esto, lea otra vez el texto y dígame con qué amplitud lo entiende. Verso número 10 estamos. Mas cuando venga, ¿qué cosa? Lo perfecto. ¿Recuerda el significado? ¿Qué significa? Cuando venga, ¿qué cosa? Lo que está distante o muy distante, o cuando algo finalice. Se podría entender de cualquier forma. Ahora, este término, ¿a qué hace referencia? ¿O a quién hace referencia? Este término telos, usted lo encuentra en otros pasajes bíblicos, en la misma expresión, pero aumentada en el sentido porque se utiliza bajo otro contexto bíblico. Sí, en otros textos se utiliza, por ejemplo, el término telos. Telos vendría a ser el verbo, así como cuando uno dice o conjuga un verbo, de pronto amarás. Amarás viene del verbo amar, ¿verdad? Implica lo mismo, ¿verdad? Si hablamos acerca de pronto de un término, bueno, querer, ¿sí? ¿Cómo lo podría conjugar? Yo te quiero, nos queremos, pero igual sigue siendo el verbo querer. ¿Sí? En otros pasajes bíblicos se utiliza el mismo término para otra situación, pero no se lo ve como telos, sino como, dice aquí, teloseo. Teloseo. Ahora, ¿dónde encontramos ese otro verbo? ¿Y por qué es tan importante verlo bajo otro escenario bíblico? Porque me habla de Cristo en su venida. Acompáñenme, por favor, primeramente, vayamos a primera carta de los Corintios, capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. Ahí estamos cerquita, ¿ya? ¿No tiene? Versículo 8. Solo lo voy a dar como referencia. El cual también os confirmará hasta el fin. Ese término, esa expresión, hasta el fin, está traducida no como telos, sino como... Es lo mismo. Recuerda el significado. ¿Qué significado tiene el término telos? Distante, muy distante, o también lo final o la finalidad de algo. Ahí se utiliza el término telosea, que se deriva del verbo en sí mismo, telos. Ahora, ¿a qué aduce eso? Verso número 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Ahora, Jesucristo. Ahora, ¿a dónde apunta ese verbo? ¿O a quién apunta? ¿Hasta el fin de qué? ¿O la venida de quién? De Cristo. Si retomo, mi querido hermano, la enseñanza de Corintios capítulo 13, verso número 10, mas cuando venga lo perfecto, no se habla de algo, sí, que de pronto actualmente sí, está a medio talle, sino que habla en sí mismo de quién, de la aparición del Hijo de Dios. Cuando venga Cristo es lo que está tratando de decir el texto. Cuando venga nuestro Redentor, cuando venga aquel o se manifieste aquel que nos ha prometido venirnos a ver para sacarnos de esta olla de grillos. ¿Cuántos se sienten oprimidos en este mundo?
cansados, enfermos, débiles. Sí, claro, la realidad, sí, que cada creyente desearía tener es: Señor, sácame de aquí. Ya quiero descansar, ya no quiero lidiar con familia, ya no quiero trabajar, ya no quiero sufrir, ya no quiero estar, sí, encadenado. Quiero total liberación. La tengo, sí, pero por la fe la espero, pero ya quisiera que se haga realidad ahorita. ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran ser ya ahorita mismo redimidas? Se fue. No, el marido: no te vayas, quédate. Yo ya me voy, ya me fui también. Se fue. La cocina está que dice: no te vayas, ninguno te vaya. La ropa sucia lo llama a usted y usted dice: no. Terminó, se acabó. Mi amado hermano, el Señor nos dice, versículo número, sí, recuerde, verso número 10: cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ojo, lo que es en parte. Ahora, ¿de qué estaba hablando Pablo? De lo que es en parte. ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba hablando de qué? Los dones. Como un ejemplo tomó 3. ¿Cuál? La profecía, las lenguas y la ciencia. Pero ahí nos dice que esos dones, sí, van a ser completados. Contraste, sí, compare el verso 8 con el versículo, sí, perdón, el verso 9 con el versículo número 10. Dice el verso 9: porque en parte conocemos, ¿sí? ¿Sí lo tiene? Y en parte profetizamos. Diría cualquiera: ay, Señor, yo ya quiero profetizar en total, en completo. Cualquiera diría eso. Ay, Señor, yo ya quiero, diríamos así, en parte, sí, o en total, perdón, en su totalidad, yo ya quiero profetizar. En su totalidad quisiera hablar en lenguas. En su totalidad quisiera conocerte todo. No. ¿Sabe por qué aquí nunca se va a lograr recibir lo completo o lo todo? ¿Sabe por qué? Porque estamos ministrando cosas celestiales en cuerpos terrenales. Esa es la realidad. ¿Por qué aquí no se puede experimentar la totalidad de la gloria? Porque seríamos consumidos. Este cuerpo no aguanta. Es como tratar de ponerle a una llanta pequeña de un carro pequeño el peso de un tráiler. ¿Qué pasará? ¿Qué se explotaría? ¿El carro, el tráiler o las llantas? ¿Por qué? Porque esos tipos de llantas no están diseñadas para soportar tanto peso. ¿Me entiende? Así de sencillo. ¿Sí? Uno desearía, como dijo en su debido momento un patriarca: Señor, muéstrame tu gloria. Él quería ver toda la gloria de Dios. Y el Señor dijo: no puedes. Si me aparezco ante ti, vas a morir. ¿Sí? Si aparezco ante ti realmente como lo que soy, en mi esencia, en mi magnificencia, en mi poder, en toda mi gloria, vas a morir. Muchos hombres tuvieron encuentros por visión. Ojo, visión. No presencialmente, hablando de todo el cuerpo. En visión, en sueño. Y aún estando en visión, cuando se vieron frente al trono, cayeron, dice la Biblia, como muertos cayeron. Como para darnos a entender a nosotros la cantidad o la magnitud de lo que pudiera llegar el hombre a experimentar estando frente a frente a la gracia. ¿Usted cree que la iglesia o los redimidos van a estar con la boca abierta viendo las paredes de la Nueva Jerusalén? ¿O van a estar viendo el piso que es de cristal como oro, obviamente, traslúcido? Mi amado hermano, ¿sabe lo que le va a llamar la atención a usted? No es David. Y dice: ay, David, el rey David, qué bueno te encontré. Uy, me han hablado mucho de ti en la Biblia. Qué lindo los salmos. Mi amado hermano, el foco de atención será Cristo. No va a tener más mirada que solo para Jesús. La verdad es esa, mi amado hermano. Usted va a ver ángeles por millones. Hoy quisiera ver uno por lo menos. ¿Verdad? ¿Cuántos orando? Dice: Señor, pero mándame una pruebita, un ángel, algo, manda algún acontecimiento, algo. Allá, los ángeles van a estar, pero sí, como granitos de choclo, sí, en cantidad. Y su atención no va a ser el ángel o los ángeles.
va a ser la gloria de Dios, de su Padre Celestial. Él va a captar su atención. Obviamente, no digo que no va a disfrutar del escenario que Dios ha preparado. Obviamente que usted va a quedar con la boca abierta de tanta magnificencia en la morada de Dios y quienes habitan en él. Pero, amado hermano, su centro, su eje en el cual va de ahí en adelante a tornarse toda su vida, solo será, sí, su Padre Celestial y el Cordero inmolado. Y ahí usted vivirá con la boca abierta frente a ellos toda su vida. No esta, la venidera. Y cada día se deleitará, no se cansará de estar en esa presencia. Usted dirá, uy hermano, qué aburrimiento. No va a haber aburrimiento. Porque el que se prepara desde aquí, por eso se estudia también, creo que se está estudiando cómo, ¿se acuerda que se estudió cómo ser verdaderos adoradores de Dios en la alabanza? ¿Se acuerda? Lo que se cultiva desde aquí se terminará de cosechar allá arriba. Por eso es que aquí la iglesia se prepara, se comienza humanamente hablando a adaptar a algo eterno. Desde aquí usted recibe, como dicen por ahí, la servilleta, recibe el plato vacío y los instrumentos para comer, porque allá arriba es que le van a poner la presa. Y allá es que usted dirá, uy, esto es lo que me estaba reservado. Esta comida no se va a acabar jamás. Sí, no sé si me está captando lo que en esta noche el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está dando a entender. Mi amado hermano, en parte, usted todo lo que disfruta en Dios, sí, es en parte solamente. Dice la Biblia en el versículo número 10, mas cuando venga lo perfecto, ojo, lo que es en parte no dice que se va a completar, sino que lo que ahora conocemos en parte, ¿qué va a acontecer con todo eso? Se acabará. ¿Qué se va a acabar? ¿De qué está hablando Pablo? Por el versículo anterior, ¿de qué estaba hablando? Los dones. Todo don se acabará. Hermano, es que allá voy a adorar en lengua. No, mi hermano, no hace falta. Y que la profecía y la Biblia, todo eso va a dejar de ser. Todo. Automáticamente todo. Su vida cristiana ya va a tomar otro rumbo. Claro, un rumbo que actualmente su cuerpo no puede, sí, vislumbrar, no puede entender. No puede todavía, por este cuerpo nos limita, este cuerpo de alguna manera, sí, no puede soportar el peso de gloria que el Señor quiere revelar. Él lo quiere y lo podría llegar a hacer, pero este cuerpo se derretiría. Pregunto, por más que una hoja de papel quisiera acercarse al fuego, si lo hace completamente, ¿qué le pasará? Se terminará quemando. Su estructura no está diseñada para soportar el fuego. El creyente, por más que usted lo anhele, por más que usted lo desee en esta tierra, no podrá lograr concebir el 100% de lo que Dios, sí, es, o de lo que Dios le desearía a usted mostrar. Pablo, sí, en visión, viendo las cosas celestiales, dijo que no se pueden llegar a transmitir. Dijo así, que no, sí, que aún con palabras no hay forma de describir tanta gloria. Y tanto fue el asunto que él mismo lo dejó escrito y dijo, no se puede. Muchos habrán querido saber, pero Pablo, algo por lo menos, no puedo hacerlo. Pero dime algo por lo menos, ¿qué viste? ¿Qué color tenía? No puedo. ¿Sí me entiende? Mi querido hermano, venga conmigo a la Biblia, veamos esa referencia. No la tengo, le cuento, no la tenía como parte del estudio, pero yo creo que es más que válido. Sí, gracias, hijo. Segunda de Corintios, muchísimas gracias. Capítulo número 12.
versículo número 3 y 4. Muchos mencionan que este pasaje bíblico Pablo lo escribió intencionalmente, no es comprobable, claro está, lo escribió intencionalmente en tercera persona, es decir, como que si hubiese sido otro. Muchos mencionan que fue el mismo. ¿Para qué? Para privarse él de dar explicaciones, ¿sí? Porque a la verdad no nos es todavía el tiempo de saber todo esto. Versículo número 3, dice ahí, versos 3 y 4 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es decir, en el espíritu, no lo sé, pero Dios lo sabe. Verso número 4. ¿Qué conoció de ese hombre? Que fue arrebatado, ¿sí?, al paraíso, donde, ojo, oyó palabras, dice ahí, inefables. Ese término o ese significado significa que no se puede lograr expresar o explicar con palabras. Eso significa inefable. Como cuando a alguien de sorpresa le preguntan algo y se dice, ¿a cuántos los han cogido así? Con preguntas en el colegio, por ejemplo. ¿Verdad? ¿A usted alguna vez lo han sacado de sorpresa cuando dice, bueno, voy a tomar la lección, y coge la lista y usted está por dentro, que no me toque a mí, que no me toque a mí, que no me toque a mí? Porque no estudió. El que estudió tendrá algo que responder, ¿verdad? A usted a veces le ha pasado, fulano, va llegando el maestro y le dicen, a ver, Gutiérrez, y Gutiérrez. Y le pregunta, pues se queda en el aire. Sí, bueno, eso en el mal sentido, pero en el buen sentido acá en la palabra dice aquí verso 4, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, y mire, que no le es dado, ¿sí? No le es dado al hombre, hablando de su humanidad, expresar. No puede. Quisiera, pero como hombre está privado de poderlo hacer para que la gente entienda. Muchos profetas de Dios, cuando vieron visiones, y usted no me dejará mentir, cuando va al libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel sobre todo, sí, y recibieron muchas revelaciones, y ellos siempre la asociaron o la trataron de explicar con cosas que humanamente ellos podían lograr de alguna manera, diríamos así, comparar. Y dice, y vi tal cosa y era semejante a. Siempre utilizaba este término. Era semejante a esto, era semejante a aquello, era semejante. O sea, le vi el rostro, pero era semejante a buey, semejante a águila, semejante. ¿Por qué? Porque por más que quieren darle un significado, algo realmente preciso y pertinente, se ven limitados. ¿Sabe por qué? Porque su mente ya no da más. No da más. Desearía explicarse. Mira, se parecía fue a una hormiga. Eso que quería, una hormiga. Pero no se parece a una hormiga. ¿Me entiende? Mi querido hermano, cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, volviendo por favor al texto inicial, Corintios capítulo número 13, versículo número 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué sucederá? Se acabará. Seguidamente dice, verso 11, entra ahora él a poner una explicación práctica a manera de una analogía, un lenguaje de comparación para que Corintios, que se creía muy conocedora de las cosas, sobre todo espirituales, tuviese esta verdad bien asentada. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Ahora, ¿cómo habla un niño? Primeramente, un niño, sobre todo si está bien, diríamos así, bien engreído, ¿sí? ¿Cómo habla un niño? ¿Verdad? Un niño, mi querido hermano, obviamente tiene su propia forma de comunicarse, su propio lenguaje.
Y el padre o la madre que trata de entenderlo, entiende obviamente en su lengua mocha, como decimos nosotros, las palabritas entrecortadas. Agua, agua, ¿qué quiere? Ah, quiere agua, dice, ay, ya dale agua al bebé. ¿Verdad? Cada padre le entiende a su niño, ¿sí? O por lo menos el niño en su lenguaje se trata de hacer comprender. Y dice Pablo, justamente para darle énfasis, sí, de manera práctica, pedagógica a la iglesia, le dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora, ¿en qué piensa un niño? Usted ha visto a un hijo suyo caminando preocupado. Ay, Señor, ¿cuándo se vence la luz, Padre? Usted ve a una criatura en esa área, ¿ah? Sin dormir, ay, mamá, no puedo dormir. ¿Qué pasa, mijito? Hoy no sé si vas a tener o no para las pensiones mañana. Estoy preocupadísimo. Usted lo ve en ese. ¿Qué está pensando una criatura? ¿En qué piensa una pregunta? ¿Ah? Está pensando en cosas justamente de su edad, está pensando en las caricaturas, si de pronto el robot que disparó ayer en el capítulo siguiente va a seguir disparando, lo van a destruir. Su mente está ajena, ¿sí? Ajena totalmente a cualquier situación que una mente madura podría llegar, en este caso, sí, a pensar. Dice la Biblia en el versículo número 11, pensaba como niño, juzgaba como niño, es decir, evaluaba la situación como un niño. ¿Cómo juzga un niño una situación? ¿Y cómo juzga una misma situación un adulto? Un niño, usted le dice, nos vamos de paseo, ya, de paseo, vamos. ¿Verdad? Un adulto, ay, de paseo. Se mete la mano al bolsillo a pasear. ¿Verdad? Piensa para salir. El niño no. El niño con el anuncio disfruta. Lo juzga de una manera muy diferente, una óptica muy diferente a la que la puede tener un adulto. ¿Se da cuenta? Mi amado hermano, dice la Biblia, verso número 11, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vuelvo y repito, todo esto lo está pragmatizando el Espíritu Santo para hacer entender a la iglesia. Ojo, no que los dones no tengan valor, pero los dones son, sí, aspectos temporales que el Espíritu nos ha dado. ¿Para qué? Para darle énfasis a lo que tiene mayor valor. No que no lo tengan los dones, pero hay algo que tiene más valor que los dones. Y en función de esta enseñanza lo es el amor. Porque aquí se nos ha enseñado a aprender a amar a Dios y allá lo seguiremos amando. ¿Me explico? Aquí usted inicia a aprender a amar a Dios, pero allá su amor seguirá en proceso. Más y más y más cada día. Mi amado hermano, dice pues el versículo número 12, ahora, otro ejemplo, es lo mismo, pero visto bajo otra óptica. Y aquí es algo importante que también estuve investigando. ¿Y por qué Pablo lo toma como referencia? Ahora vemos, dice ahí, por espejo. Ahora, entendamos algo. ¿Cuántos tienen espejo en su casa? Ahora yo pregunto, ¿sí tienen espejo en casa? ¿O no tiene? ¿O cada vez que se ve se rompe? Tanta belleza, digo yo, pues, ¿no? No lo aguanta el espejo. Mi amado hermano, nuestros espejos difieren mucho del espejo tradicional de la época. Por eso Pablo tomó esta ilustración. Su espejo, obviamente, ¿cuántos saben cómo se origina un espejo? ¿Cómo se crea un espejo? ¿De dónde salen los espejos? ¿Y el vidrio? De los materiales, dice hermano. El principal recurso, materia prima para hacer un espejo, un vidrio, es la arena. ¿Sí? Bueno, ahí le doy el indicio. Vaya a investigar en su casa. Pero bueno,
la arena. Sí, es la arena, mi amado hermano. Sí, lo pulen. Bueno, mi amado hermano, los espejos en aquella época no eran de vidrio. Todo espejo en la época era de metal pulido. Metal pulido, sobre todo el bronce, que era el metal más común. Los que tenían un poquito más de dinero lo hacían de plata, y los que tenían mucho más poder, de oro. Pero el metal, por muy pulido que sea, no daba el reflejo como lo tenemos en la actualidad, un espejo en casa. Siempre tenía imperfecciones y no se podía ver la persona de manera tan, diríamos así, clara y precisa como obviamente hoy por la ciencia lo podemos lograr. Usted puede verse a través, por ejemplo, de un espejo en la actualidad hasta las arrugas, los barros, y dice, aquí tienes una, y se aplasta, se limpia. En aquel entonces, este tipo, diríamos así, de utensilios que se utilizaban, no podían dar la claridad, sí, obviamente al 100% de lo que en la actualidad nosotros lo tenemos. Y Pablo, bien entendido de esto, toma eso como referencia y dice, ahora vemos al Señor como que si lo estuviésemos visto reflejado a través de ¿qué? De un espejo. ¿Sí me entiende? Era metal pulido. Y dice aquí, verso número 12, ahora vemos por espejo. ¿Y cómo se veía en aquel entonces por un espejo? En la actualidad no. En la actualidad por un espejo se ve y se ve bien clarito. En aquel entonces no. Se veía por un espejo, dice ahí, oscuramente. Mas entonces, es decir, cuando venga lo perfecto, dice, veremos cara a cara. ¿A quién? Al Señor. Y dice aún más, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, estando en este cuerpo y siendo un hijo de Dios, ahora conozco en parte. ¿Hablando de quién? ¿De quién? Del Señor. ¿Sí? Ahora yo podría decir, conozco en parte al Señor. ¿Y por qué cree usted que conozco a Dios en parte? ¿Por qué? Porque en parte, usted cree, bueno, humanamente esta es toda la voluntad de Dios escrita, no toda la voluntad de Dios que ahora tenemos. Pero usted cree que aquí estará todo el conocimiento de Dios. ¿Ah? ¿Usted cree que aquí va a encontrar usted toda la voluntad del Espíritu Santo? Todo lo que Cristo enseñó en 3 años y medio estará resumido solamente en unas cuantas páginas. Imposible. La Biblia dice que no hay libros en el mundo que puedan alcanzar para poder describir todas las grandezas que Cristo dejó establecido. Mi amado hermano, no en vano dice la palabra, ahora conozco en parte, pero entonces, es decir, cuando se manifieste, al que esperamos, dice la Biblia, conoceré como fui, ¿qué cosa? ¿Conocido por quién? Aquí, usted a veces no se ha hecho, a veces usted aquí no se ha rascado la cabeza y dice, Señor, ¿y por qué me elegiste a mí? A ver, dime la verdad. Bueno, pero ¿por qué yo? Si allá afuera hay gente más digna, con mayores talentos, con mejores virtudes, gente que aún sin haber estado en lo que yo me inmiscuí, pudo haberte servido con mayor intensidad y con mayor excelencia. ¿Por qué a mí? A usted a veces no le ha pasado eso por la cabeza. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? O la otra parte, y Señor, ¿y cómo será realmente el firmamento? Y realmente, ¿cómo será la tierra? ¿Cómo así está sostenida? O sea, hay cosas que humanamente no lo logramos entender. Pero cuando estemos con Él por la eternidad, todo eso usted lo va a lograr entender. Dios se lo podría explicar en este momento, pero aún así, abriendo Dios su boca y diciéndole, mira, las cosas son así, ve, usted humanamente no lo podrá lograr entender. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo mortal nos limita. Nos limita. Yo le pregunto, si usted coge en esta noche un libro, cualquiera,
cualquier libro, ¿sí?, y lo lee de inicio a fin, no sé cuántas horas le tomará o cuántos días, pero yo le pregunto, cuando cierre el libro, le pregunto, ¿usted conoce todo lo que el libro contiene? ¿Lo leyó o no lo leyó? Lo leyó. ¿Y por qué no logra guardar todas las palabras desde la página 1 hasta la página 100? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque nuestra capacidad para retener no nos da. Podrá acordarse de lo más importante, podrá decir, sí, el capítulo habla de esto, un resumen. El capítulo tal, y así de cada capítulo. Pero acordarse desde la entrada hasta la salida del libro. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad nos es limitada. Por eso en parte todas las cosas. Pero el Señor, cuando nos transforme este cuerpo, nos logrará dar todas las habilidades que hoy por hoy no pueden ser asimiladas. Y dice, sí, el versículo número 12, ahora, en la parte final, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, dice ahí, como fui conocido. Y ahora, dejo el último verso para analizarlo después. ¿Cuál? Dice la Biblia, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahora, ¿qué logra notar en ese verso? ¿Qué logra notar en esa primera parte de ese verso? Bueno, hay tres cosas, pero algo de acuerdo al contexto. ¿Qué logra notar? De acuerdo al contexto, que Pablo no está haciendo referencia a ningún don. Ponga énfasis en esto. Es decir, anuncia a la iglesia que el creyente, sí, no es que no necesita dones, tenga mucho cuidado con esto, lo necesitamos. Pero ninguno de los dones me podrá a mí dar la estabilidad que me pueden llegar a dar, sí, diríamos, los aspectos que están descritos en el verso número 13. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque puede ser que el Espíritu Santo a mí me prive de hablar en lenguas. Puede ser que me prive, es decir, que no me dé profecía, que no me dé ciencia o conocimiento o discernimiento de espíritu, que no me dé discernimiento de pronto, mi amado hermano, o poder para expulsar demonios. Puede ser que no me dé el maravilloso don de orar y que todos los enfermos se sanen. Pero eso no significa que no teniendo nada de esto pueda llegar a ser el creyente más eficiente dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, nada de esto me va a minimizar en mi potencial como hijo de Dios. Yo no puedo sentirme más chico porque no hablo en lenguas y el hermano se pasa de inicio a fin hablando en lengua. Yo no puedo sentirme, diríamos, menos que nadie porque mi hermano profetiza y Dios lo usa y yo no. Y hay muchos que se resienten hasta con Dios por esto. Uy, hermano, yo quisiera, mira el hermano como el Señor lo usa. Yo quisiera. No, mi hermano, así no lo puedas nunca. Tú igual sigues siendo una pieza valiosísima sin estos dones. ¿Me entiende? No te minimices por estas cosas. Los dones son importantes, claro que son importantes. Tan importantes son que el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de buscar los más o los mejores dones. Pero si no los tengo o si no se manifiestan en mí esos dones, tranquilo. ¿Por qué? Porque ahora permanecen, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Claro, de ahí va a ser un hincapié porque está hablando de esto en el trasfondo. Darle una relevancia ¿a qué cosa? Al amor. Pero ¿por qué tomó estos tres y no tomó otros? ¿Por qué la fe? ¿Por qué la esperanza? Y obviamente porque el amor. ¿Lo quieres saber? El próximo día, jueves, lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El tiempo ha transcurrido y la gloria de Dios hasta aquí ha llegado por el momento. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. Vamos a orar, mis santos hermanos. Amantísimo Padre Celestial.